Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. En búsqueda de soluciones ambientales. Maestra Jacqueline, ¿qué es lo que está haciendo? Estoy buscando información porque quiero hacer un mural que voy a digitalizar para podérselo presentar a mis alumnas y alumnos de primer grado. ¡Qué bien, maestra! ¿Y qué información necesita? Yo le quiero apoyar en la elaboración del periódico. Sí, muchas gracias, maestra. Busco artículos relacionados con la manipulación genética y el medio ambiente. Ayer leí información sobre la hibridación realizada por un monje y considero que esas prácticas son la base de este tema. Seguro fue en el libro El olvidado monje del huerto, de Gregor Johann Mendel, quien estaba fascinado con la observación del crecimiento de las plantas. Aquí lo traigo. Sí, exactamente, maestra. Mendel hizo grandes aportaciones en el área de la genética a partir de los resultados que obtuvo durante la hibridación de plantas de chícharos, también conocidas como guisantes. Maestra, pero antes recibamos a nuestras alumnas y alumnos de primer grado de secundaria. Estudiantes, les damos la bienvenida a una sesión más de Aprende en Casa. Esperamos se encuentren muy bien y que estén listas y listos para iniciar. Soy la maestra Brenda Ramírez Sotelo. Y yo soy la maestra Jacqueline Carlón Molina. En esta ocasión seguiremos trabajando con el aprendizaje esperado, valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Sin embargo, nos enfocaremos en desarrollar el propósito, reconocer la relación entre la manipulación genética y el medio ambiente. Recuerden tener a la mano sus útiles escolares. Para esta sesión vamos a necesitar lápiz, polígrafo, cuaderno y su libro de Ciencias Biología. Estamos seguras de que su abecedario biológico les ha resuelto algunas dudas. Por lo tanto, les sugerimos estar al pendiente para que puedan reconocer cuál es la palabra que vamos a agregar al final. Esperamos que en esta sesión llamada En búsqueda de soluciones ambientales aprendan y se diviertan. ¡Comenzamos! Maestra, ¿sabía que las aplicaciones de la manipulación genética han mostrado ser una herramienta fundamental para la atención de las necesidades humanas y ambientales que nos aquejan? ¡Claro! Pero esos conocimientos no surgieron de la noche a la mañana. Son el producto de años de investigación y experimentación y sobre todo de las aportaciones y descubrimientos de naturalistas, investigadores, científicos y muchas personas curiosas que nos precedieron. Muy bien, maestra. Vamos a ver nuestro periódico mural. Claro que sí. Tengo algunas imágenes sobre varios investigadores y sus aportaciones que podemos colocar en el mural. Aquí las traigo. Muy bien, vamos a complementarlas con las que yo tengo. Vamos a seguir, claro maestra. que sí. ¿Recuerdan a Darwin? Este gran naturalista se dio cuenta que los humanos hemos promovido la evolución de las especies a través de la selección artificial. Desde hace miles de años, el cultivo de plantas y la domesticación de animales han sido algunas de las actividades más importantes para la humanidad. Muchas plantas y animales que ahora conocemos son fruto de este tipo de selección. Por ejemplo, diferentes razas de perros e incluso varios de los alimentos que consumimos, como el maíz. Como lo mencionamos al inicio, Gregor Mendel realizó varios experimentos de hibridación de plantas de guisante, que fueron la base que permitió reconocer el proceso por el cual se heredan las características físicas y proponer así las leyes que lo explicaban. Ahora sabemos que en dicho proceso intervienen los genes que se heredan durante la reproducción.
Los resultados obtenidos de la cruza de estas plantas son muy interesantes y nos permiten reconocer y visualizar lo maravillosa que puede ser la herencia biológica. Actualmente podemos encontrar otros ejemplos de hibridación que han surgido de la cruza de dos diferentes especies. Seguramente nuestras alumnas y alumnos ya han escuchado de ellos. Cabe mencionar que no todas las especies son capaces de cruzarse con otras y es poco frecuente que ocurra esto, ya que solo las especies más relacionadas entre sí pueden intercambiar parte de su genoma. ¿Nos ayudan a identificar quiénes son los progenitores de estos híbridos? Con la siguiente actividad los vamos a poner a prueba. Les mostraremos imágenes de la especie híbrida y describiremos algunas de sus características para que ustedes puedan inferir quiénes son sus progenitores. ¿Listas y listos? ¡Iniciamos! La mula es más fuerte que los caballos, resiste mejor a los trabajos pesados y su gruesa piel la hace adaptable a climas extremos. ¿Quiénes son sus progenitores? Correcto, el burro y la yegua. El siguiente es el ligre. Presenta rayas como su madre, pero más suaves y difusas. Por lo general son de color naranja amarillento y los machos cuentan con una gran melena como su padre. ¿Quiénes son sus progenitores? Muy bien, un león y un tigre hembra. ¡Excelente! Resolvieron los dos. Ahora los invitamos a investigar otros ejemplos de hibridación. Verán que son muy interesantes. Cabe resaltar que fue hasta la primera mitad del siglo XX que este tipo de manipulación ocurría sin tener certeza de cuáles eran los genes responsables de determinadas características fenotípicas. Pero gracias a los avances en el campo de la genética, ahora podemos reconocer cómo se expresan dichos genes. Como lo pueden deducir, considerando los ejemplos mencionados, los seres humanos han manipulado genéticamente a las especies desde la antigüedad. Aunque es cierto que no conocían las células ni manipulaban los genes directamente, sí cruzaban organismos favoreciendo las características deseadas. Normalmente, el propósito de la selección artificial ha sido mejorar a las especies y obtener mayores beneficios de ellas. Ahora que se cuenta con mayor conocimiento relacionado a la genética y tecnología más avanzada, es posible aplicar esta información e intentar atender las mismas necesidades, dando lugar a organismos genéticamente modificados. Pero algo que me gustaría resaltar es que la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad es uno de los desafíos más importantes que tiene que afrontar la humanidad en estos tiempos. Por ello, quiero compartir los avances que la biotecnología ha logrado en torno a esta problemática a través de un periódico mural. Maestra Brenda, ¿qué le parece si iniciamos la búsqueda de la información en las revistas científicas? Vamos a nuestro librero. Claro, maestra. De hecho, he leído que la producción de alimentos es quizás la empresa humana de mayores efectos sobre los recursos de la naturaleza y la más extendida sobre la superficie del planeta. En la mayoría de los países, gran parte de los ecosistemas han sido transformados en agroecosistemas y su extensión e intensidad han generado impactos directos sobre la biodiversidad. Colocaré el letrero de agroecosistemas y parte de su impacto. Así es, pero en las últimas décadas, la capacidad de manipular el genoma de los organismos, tanto procariontes como eucariontes, alcanzó niveles antes inimaginables. La ingeniería genética que permite manipular los genes de un organismo han extendido su influencia fuera del ámbito de los laboratorios de investigación, de tal manera que hoy influye sobre nuestra vida en forma cotidiana. Y eso es lo que quiero mostrar con nuestro mural.
Lo mejor es que con el advenimiento de la ingeniería genética fue posible modificar las propiedades de un organismo para adecuarlo a las necesidades de una investigación o ponerlo al servicio de un proceso productivo, ya que se develaron los métodos mediante los cuales las células procesan, añaden, eliminan y transfieren información genética. Es muy cierto lo que menciona, maestra. Yo también he leído algunos artículos y me encontré con algunas investigaciones asociadas al desarrollo de las plantas transgénicas, las cuales han presentado grandes beneficios que probablemente ayudarán la transición hacia una agricultura sustentable, que reduzca el impacto ambiental. Claro, yo leí en un artículo sobre el maíz BT, el cual fue genéticamente modificado para producir por sí mismo una toxina que mata al gusano taladrador. Los investigadores señalan que es seguro e inocuo para la salud humana, por lo que su consumo no supone ningún peligro. Así es, el gusano taladrador es una plaga muy común que ataca al maíz y afecta a la agricultura. Durante casi 2 décadas se han hecho extractos de bacterias del suelo Bacillus thuringiensis, que produce una proteína insecticida, misma que se ha utilizado previamente para la elaboración de insecticidas que se rocían en los cultivos para protegerlos. Esta bacteria tiene en su ADN la información para producir la proteína insecticida. Por eso fue retomada para integrarla a las células del maíz y de esta manera hacerlas resistentes a esta plaga. Además, he leído aquí que el profesor e investigador en ingeniería genética de plantas, Alejandro Chaparro Giraldo, en su artículo sobre los cultivos transgénicos, menciona que algunos de los beneficios potenciales de los cultivos genéticamente modificados es la reducción de químicos tóxicos en el ambiente. Asimismo, describe que la reducción en el uso de químicos para el control de insectos plaga es el beneficio más evidente, pues ha facilitado la adopción de sistemas de labranza mínima en muchas regiones, mejorando la calidad de los suelos, un menor uso de maquinaria y por lo tanto de combustibles. Y también ese autor agrega que otro de los beneficios es la remediación y monitoreo ambiental, ya que se han creado plantas como una herramienta para manejar y detectar la polución ambiental, y muchas son capaces de extraer metales pesados para degradar compuestos orgánicos. Son excelentes artículos y nos están ayudando bastante en la estructuración del mural. Lo encontré, sabía que lo había guardado aquí. ¿Qué es, maestra? Este documento es un boletín de la UNAM que contiene un artículo muy interesante relacionado con la ingeniería genética. Aquí se describe que en México se generan cerca de 722,000 toneladas anuales de plástico. Para atender esta problemática, investigadoras de la Facultad de Química de la UNAM lograron degradar plásticos en 15 días a partir de un tipo de enzimas llamadas cutinasas. Considerando que este material tarda normalmente de 500 a 1000 años, fue un avance enorme. Sí, lo conozco, maestra. Las académicas son Amelia Farrés González Sarabia y Carolina Peña Montes, del Departamento de Alimentos y Biotecnología de la UNAM. Pero continúe, maestra. Claro. El trabajo tiene un impacto ambiental importante, pues se espera que la producción de plásticos en el planeta se duplique en los próximos 20 años. Para afrontarlo, Farrés y Peña recurrieron a la biotecnología y crearon un método propio para degradar plásticos. Aislaron los genes del hongo Aspergillus nidulans y lo introdujeron en la levadura Pichia pastoris. Así pudieron degradar el plástico gracias a una enzima que rompe los enlaces del PET como si fueran una tijera. Muy interesante.
Y lo mejor es que este tratamiento enzimático no es contaminante y es más económico. Exactamente. Son increíbles todos los beneficios ambientales que se pueden lograr gracias a los avances relacionados a la manipulación genética, ¿no lo cree? Totalmente de acuerdo. Sigamos buscando más sobre este tema. Mire, maestra, encontré este artículo en una revista que nos puede ayudar a complementar la información que ya tenemos. Me interesa, maestra. ¿Qué dice su artículo? Es sobre una investigación del Instituto de Biología de la UNAM. Allí se llevan a cabo procesos de clonación de plantas a partir del cultivo de tejidos. Esos procesos están en manos del doctor en ciencias Víctor Chávez, quien explicó que el proceso se realiza in vitro a partir de una sola célula vegetal. ¡Increíble! ¿Y en qué consiste ese proceso? Le comento, en el artículo se explica que el primer paso es elegir la parte de la planta con la que se va a trabajar. Conlleva un proceso de desinfección y se extraen las células, las cuales se tratan en recipientes de cultivo llenos de macro y micronutrientes, reguladores de crecimiento. ¿Y eso qué es solo el proceso de inicio? He leído que no se debe de contaminar el área para que las células se desarrollen sin ningún problema, porque si se contamina, se pierde la especie con la que se ha estado trabajando. En efecto, maestra, se debe ser cuidadoso con el manejo de esas muestras. Cuando comienzan a aparecer raíces o tallos y tienen el tamaño suficiente, las plántulas se llevan a un invernadero, en donde de igual forma se deben cuidar del ataque de agentes externos que puedan causar algún daño al nuevo organismo, como hongos. Una vez que las plantas se aclimatan, permanecen allí hasta que crecen. Uno de los beneficios que se esperan obtener con esta investigación es evitar la extinción de especies. Sorprendente, maestra. Esta investigación sí que es una gran noticia, pues puede ser útil para cuidar y preservar muchas especies en México que se encuentran en esta situación. Por ejemplo, el agave y las cactáceas. Así es. Excelentes artículos, maestra. Aquí tengo el agave. Sin duda alguna. Ya casi está completo nuestro mural. Le agradezco mucho su apoyo. Así es. Maestra, me surgen algunas dudas de las que posiblemente podemos colocar información. ¿Será correcto producir organismos transgénicos? ¿Hay alguna posibilidad de que esto afecte a la biodiversidad? Muy buenas preguntas, maestra. A medida que avanzaron las técnicas de manipulación genética, fueron aumentando los cuestionamientos éticos sobre su utilización. Desde un comienzo, se temieron los alcances que podría tener la manipulación de procesos tan esenciales como la regulación de la expresión genética de los seres vivos. Varios investigadores comenzaron a mostrar preocupación por los riesgos que podría acarrear el empleo de estas técnicas. Es una época donde podemos mejorar nuestros alimentos e incluso intervenir en nuestro ambiente para hacerlo menos tóxico y más habitable, y todo con base en técnicas genéticas. Pero es importante reflexionar acerca de los efectos de estos avances, la manera en cómo inciden en la sociedad y las implicaciones éticas que tienen. El fondo del debate reside en los dos grandes intereses que subyacen a esta tecnología. Por un lado, hacer avanzar el conocimiento, conservación de la naturaleza mediante el cuidado y remediación y obtener beneficios para la especie humana. Por otro lado, producir utilidades económicas muchas veces sin considerar los prejuicios que la adopción precipitada de estas tecnologías y productos puedan causar. Por ello, resulta fundamental promover la participación informada de todos los ciudadanos en la definición de políticas públicas sobre este tema, que deben ser resuelto
con la participación conjunta, dado que las consecuencias de las decisiones que se tomen involucran a toda la sociedad y el medio ambiente. Entre los argumentos presentados de quienes están en contra de la manipulación genética se encuentran los siguientes: la posibilidad de dañar a la naturaleza directa o indirectamente, y el desconocimiento de los efectos secundarios a largo plazo en la salud de las personas que consumen alimentos transgénicos. Entiendo, maestra, pero en atención a estas dudas, que enlista Francisco González Bolívar Zapata, coordinador del libro llamado Transgénicos, Grandes Beneficios, Ausencia de Daños y Mitos, en el cual intervinieron miembros del Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias, presentaron argumentos con sustentos científicos a dichas dudas. Desde el punto de vista de los autores de este libro, el uso de transgénicos representa la estrategia más inteligente, responsable y avanzada para la producción sustentable de alimento sano e inocuo, ya que varios de los productos químicos que se utilizan en los insecticidas son muy dañinos para la salud humana y animal y contaminan el ambiente. Por lo que la biotecnología y los organismos genéticamente modificados, cuyas siglas son OGM, usados responsablemente, no representan daño alguno a la salud, a la biodiversidad ni al medio ambiente. ¿Y qué dicen sobre los efectos secundarios a largo plazo en la salud? Ellos reportan que existen miles de millones de animales en las granjas que han sido alimentados con cultivos transgénicos y sus productos, y no se han detectado daños o problemas por su consumo. Por más de 20 años no han causado ningún daño a la salud humana ni animal. Muy interesante, pero también algunas organizaciones afirman que se puede causar la pérdida de biodiversidad. En este libro se reitera que no existe hasta el momento evidencia relevante de daño a la salud, al medio ambiente o a la biodiversidad por el uso en el campo de los organismos genéticamente modificados. La presencia de cultivares transgénicos en los diferentes países que los consumen desde hace más de 20 años, incluyendo México, no implica daño ni contaminación. Es difícil catalogar a los organismos genéticamente modificados como buenos o malos. Sin embargo, sí puede catalogarse su uso como conveniente o inconveniente. Es posible que encuentres información en torno a los riesgos y beneficios. No obstante, siempre es importante conocer si esta proviene de fuentes confiables como universidades o entidades gubernamentales, pues en ocasiones la información disponible en diversos medios no se fundamenta en estudios científicos, sino en creencias que aún no han sido comprobadas. Hemos avanzado en el conocimiento de la manipulación genética. Sin embargo, aún nos falta mucho por conocer. Se piensa que es necesario hacer más investigaciones en torno a los riesgos y beneficios que pueda causar a largo plazo, para tener una mayor certeza. Con todo lo que encontramos y aprendimos hoy, ya podemos concluir el mural, que nos permitirá mostrar algunos de los avances de la humanidad para proteger y cuidar el ambiente, implementando la manipulación genética. Así es, maestra. Realmente nuestros estudiantes se sorprenderán al ver esta información. Y si me permite, voy por el dispositivo para tomarle una foto y compartirlo al final. Claro. Mientras lo terminamos, es momento de presentarles el reto. Este es el reto. Retomando la información que tienen sobre ingeniería genética, investiguen más sobre los posibles riesgos y sus beneficios. Posteriormente, redacten un pequeño texto donde expliquen su postura en torno a la manipulación genética y su intervención en el medio ambiente. Consideren todo lo que aprendieron hoy y expongan sus preocupaciones o sugerencias como ciudadanos responsables.
abecedario biológico. Hemos terminado nuestro mural y ya tenemos lista la foto para compartirla con ustedes. Ahora vamos a conocer la palabra que hemos seleccionado para que la integren a su abecedario biológico. En las revistas que utilizamos resaltaba una palabra. ¿Se dieron cuenta cuál fue? Exacto, la palabra es biotecnología. Busquen su definición e ilústrenla. Como en todas las sesiones, nos dio mucho gusto poder aportar un poco a su aprendizaje. Yo soy la maestra Jacqueline Carlón Molina. Y yo la maestra Brenda Ramírez Sotelo. ¡Nos vemos pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.